Hola hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy estoy aquí por este medio, por esta plataforma, para poder entregar un mensaje, para poder dar una enseñanza que es importante para cada uno de nosotros como cristianos. Esta enseñanza es una base en nuestra fe. Sin esta verdad, nuestra fe no tiene fundamento, nuestra fe no tiene bases sólidas. Entonces, el día de hoy le pido al Señor que nos pueda ayudar con esta verdad, porque es muy importante para nosotros. El día de hoy vamos a ver o vamos a responder a la pregunta de que si Jesús es Dios. Para nosotros quizá vamos a responder rápidamente que sí, pero también responder si alguna vez Jesús afirmó ser Dios, si dentro de toda su vida, dentro de todo lo que Él pasó aquí en la tierra, Él dijo con sus palabras, yo soy Dios. Y también responder dónde dice la Escritura, en qué pasaje, en qué libro podemos encontrar referencias a esto, o si Jesús dijo explícitamente, yo soy Dios. ¿Por qué la urgencia de esta enseñanza? ¿Por qué la importancia de saber estas cosas? Bueno, desde tiempo muy antiguo se ha atacado la deidad de Cristo. Desde que Él vino, no le creyeron. Desde que Él estuvo aquí en la tierra, los judíos no lo recibieron. Aunque Él dijo, aunque Él dio sus enseñanzas, aunque Él hizo milagros, aunque Él mostró misericordia, aunque Él hizo todas las cosas, ellos no creyeron. Y muchos no creyeron. Aunque sí, también hubieron muchos creyentes en esa época que le creyeron al Señor. Pero la urgencia es de que desde ese tiempo su deidad, la persona de Cristo fue atacada a tal punto de que esa enseñanza han avanzado hasta nuestros tiempos. Tenemos denominaciones o sectas, mejor dicho, como los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo, como los mormones. Aunque se hagan llamar cristianos, aunque su nombre de denominación diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, niegan la deidad de Cristo. Entonces es importante para nosotros el poder identificar estos pensamientos que están el día de hoy en nuestra sociedad, en nuestro día a día y aún dentro de la iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a responder esas tres preguntas. ¿Es Jesús Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios en las Escrituras? ¿Y en qué parte de las Escrituras podemos encontrar estas cosas? ¿Ya? Así que le pido al Señor, primeramente, que me pueda ayudar para poder exponer esto de manera fiel, a exponer estas verdades bíblicamente. No quiero hablar de mis palabras, de mis pensamientos, de lo que yo pienso, lo que yo creo, porque en eso no hay edificación. El día de hoy estoy con mi Biblia, con la Escritura, con la Palabra de Dios, y aquí tengo los textos ya anotados para poder ir leyendo un poco más rápido. El día de hoy es una enseñanza corta, no es un sermón, no es una enseñanza de 1 hora y media, sino que vamos a responder estas preguntas en un tiempo corto, y espero que esto sea de mucha edificación para su vida, que usted pueda tomar esta verdad, la pueda hacer propia, pueda crear convicción en su fe, y lo más importante de todo es que como cristianos podamos hablar, como cristianos podamos proclamar que Jesús es Dios, que Jesús vino al mundo, como Dios se encarnó, que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús resucitó y también que Él volverá. Entonces, el mundo en este tiempo está avanzando, las tinieblas están avanzando. Nosotros como cristianos también tenemos que avanzar, tenemos que hablar, tenemos que proclamar, tenemos que ser luz. Y espero que con esta enseñanza pueda Dios trabajar en nuestros corazones y que esta verdad que es importante pueda ser propagada. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que nosotros queremos también como sus hijos. Así que comencemos. Como les dije, solamente quiero usar la palabra, no quiero usar mis propios pensamientos, así que vamos a ir a lo largo de toda la Biblia para poder explicar estas verdades. Así que le invito a que en su casa, donde esté, pueda ir a buscar su Biblia,
pueda abrir su Biblia, pueda apuntar si usted quiere y pueda guardar estos versículos, estos textos que son muy importantes para nosotros. Primeramente vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 30 al 33. Y dice así: Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para nuestros tiempos quizá esta declaración quizá no parecería importante, el decir yo y el Padre uno somos. Pero los judíos conocían la ley, conocían la Torá, la palabra. Y ellos sabían que cuando alguien decía el Padre o Dios y yo somos uno, se estaba haciendo igual a Dios. Jesús con esas palabras estaba diciendo: yo y el Padre uno somos lo mismo. Si ven al Padre, me ven a mí, si me ven a mí, están viendo al Padre. Entonces los judíos entendieron eso. Entendieron a tal punto que querían apedrearlo por blasfemia, lo querían matar. Ellos entendieron lo que Jesús quiso decir, que Él era Dios, que es Dios. Pero el problema fue que no creyeron. El problema fue su corazón, su incredulidad. Porque aún recibiendo la enseñanza directamente de Cristo, ellos no creyeron. Se endureció su corazón a tal punto que querían matarlo. Entonces, vemos en este texto que Jesús se está declarando Dios a los hombres. No con la frase yo soy Dios, pero sí yo y el Padre uno somos. En la actualidad, cuando usted conversa con alguien, quizás lo primero que le van a preguntar: ¿dónde dijo Jesús yo soy Dios? Si me dices dónde está, voy a creer. Pero no encontramos Jesús diciendo yo soy Dios, pero sí lo encontramos implícitamente. El texto de Juan es uno. Sigamos avanzando. Juan 8:58. Dice así, y este texto es tremendo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hermano, esta es una declaración pero tremenda, poderosa, que nosotros debemos entender. Cuando Cristo dice antes que Abraham, yo soy, está afirmando su existencia eterna. Por dos cosas. Primero, porque cuando Él se apropia el título de yo soy, está haciendo alusión al Éxodo, al Antiguo Testamento, a Moisés, a la zarza, cuando ardía. Y déjeme leerle lo que dice. En Éxodo 3, desde el 3 en adelante, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, Jehová, Yahweh. De eso está hablando, en eso se está refiriendo Dios. Entonces, cuando vemos a Jesús diciendo antes que Abraham fuese, yo soy, está haciendo una alusión directa a esa conversación que tuvo Dios con Moisés. Yo soy el que soy, te he enviado. Y cuando Jesús dice yo soy, se está apropiando ese título, Jehová, Yahweh. Con ese nombre se me recordará para siempre. ¿Y Jesús qué está haciendo? Presentándose con ese mismo nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios.
Esa es la verdad absoluta. Esa es la verdad a la conclusión que debemos llegar con todo esto. Jesús presentándose como Dios. No diciendo, como decíamos, yo soy Dios, pero sí haciendo alusión a su deidad. Yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Declaraciones que representan a Cristo como Dios. Y solamente Cristo las dijo. Solamente Cristo tenía la autoridad para poder hablar como Él habló. Solamente Cristo pudo pronunciar esas palabras. Solamente Cristo, siendo Dios, pudo haber dicho esas palabras. Sigamos avanzando. Juan 1.1, uno de los textos más conocidos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunos han cambiado este versículo y han dicho que el Verbo era un Dios, con minúscula. Pero eso no es importante. Lo que queremos hacer hoy es recalcar que Cristo sí dijo ser Dios implícitamente, que sí está la deidad de Cristo en estos pasajes, en estos libros. Mire lo que dice en el mismo capítulo, un poquito después, Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces vemos en el versículo 1 que dice, en el principio era el verbo. O sea que el verbo estaba desde el principio, antes de la creación. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, ¿a qué conclusión llegamos con el versículo 1? Que el verbo era Dios. Ahora es la pregunta, ¿qué es ese verbo? ¿Quién es ese verbo? El versículo 14 nos responde, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se encarnó? ¿Quién vino al mundo? ¿Quién vino a rescatarnos? Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de Cristo. No hay otro hombre que califique en estos versículos. No hay otro ser humano que pueda apropiarse de estas palabras. No hay, solamente Cristo. Mire, Juan 20, 28, 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué vemos en estos textos? A Tomás, al discípulo que era incrédulo, que no creyó en una primera instancia de que Jesús había resucitado, sino que él decía, tengo que verlo para creer. Y muchas veces nosotros decimos eso, Señor, tengo que ver para creer, Señor, quiero que tú hagas esto para yo creer. Pero Jesús, Dios, ha hecho tantas cosas para que nosotros creamos, envió a su Hijo. Y eso debe ser suficiente para nosotros, de creer, de que Dios vino al mundo y que Dios está con nosotros. ¿Qué dijo Tomás cuando lo vio? Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como su Dios. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, no, yo no soy Dios. No me llames Dios, solamente hay un Dios. No, él no lo negó. Él dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás creyó cuando vio al Señor resucitado. ¿Hemos creído nosotros? ¿Somos bienaventurados? Como dice acá, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Hemos creído en el Señor verdaderamente, aunque no lo hayamos visto? Esa es la fe que Dios pone en el corazón, esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Una fe que no se base en sentimientos, que no se base en lo que yo pueda ver, que no se base en lo que yo sienta alrededor mío, sino que es una convicción en nuestras vidas. Es una convicción
el decir, creo en Cristo, creo en Dios, a pesar de que el mundo me inunde con lo contrario, que el mundo me inunde con pensamientos, con doctrina, con cosas que no son de Dios. Aunque venga todo el mundo contra mí, aunque venga Satanás, todos los demonios, aunque vengan todos contra mí, yo sé en mi corazón de que Jesús es Dios y de que Él está vivo y de que Él está conmigo y está contigo. Esa es la convicción que Dios quiere de nosotros. Sigamos avanzando. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28b. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, la sangre de Cristo es tan valiosa, tiene tanto poder que nos limpia de todo pecado. Y no solamente a nosotros como iglesia, como congregación, sino que a todos los que han creído en su nombre a lo largo de toda la historia. Miles y miles. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos ha limpiado a cada uno de nosotros. ¿Cuánto poder hay en la sangre de Cristo? ¿Cuánto poder en esa sangre derramada? Ahora la pregunta, ¿podemos hacer algo nosotros con nuestra propia sangre? No, a lo más ir a donar sangre y poder ayudar a alguien. Pero es la sangre de Cristo la que tiene el poder para comprar un pueblo que estaba muerto, un pueblo que lo único que sabíamos hacer era deleitarnos en nuestros pecados, en nuestra maldad, en nuestra iniquidad. Pero fue la sangre de Cristo la que pagó ese precio, la que nos compró, la que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente es la sangre de Cristo la que tiene ese poder, solamente Cristo. Ningún otro hombre puede hacer estas cosas. Tito, capítulo 2, versículo 13, dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos salvadores hay? Uno. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Subraya ese versículo, anótelo. Otro texto, Hebreos 1:8, también muy conocido. Más del Hijo dice. ¿Quién está hablando? Si retrocedemos un poco, vemos que el Padre está hablando y está presentando al Hijo como superior a los ángeles. Y acá está hablando el Padre. Dios está hablando. Y mire lo que dice. Más del Hijo dice. ¿De quién? De Cristo. O sea, el Padre se está refiriendo a Jesús. Más del Hijo dice. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermano, el mismo Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, Yahweh, refiriéndose a Cristo. Tu trono, oh Dios. Tremenda declaración, hermano. Tremenda verdad, que ya separando inmediatamente a Cristo de todo lo demás. Cristo superior a todo lo demás. Cualquier cosa que se compare con Cristo, quiera estar cerca de su altura, no hay comparación. Sean serafines, querubines, ángeles, arcángeles, lo que sea, no hay comparación. Tu trono, oh Dios. Este punto es interesante, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién está hablando? Juan, el apóstol. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Juan el apóstol había visto un ángel y quedó tan impactado con el ángel que lo adoró. ¿Pero qué hizo el ángel? Mire lo que dice. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Hermano, un ángel tremendo con mucho poder, diciendo, no me adores, solamente adora a Dios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, adorar, adóralo, como dice alguno por ahí. Sigamos avanzando. Y cuando ellos subieron de la barca, Mateo 14, 32 al 33, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vemos a los discípulos, a los apóstoles, adorando a Cristo. Una escena parecida a la de Juan, adorando al ángel. Pero ahora vemos a los discípulos adorando a Cristo porque había calmado la tormenta. ¿Y qué hizo Cristo? Aceptó esa adoración. La aceptó. Y Dios es celoso. Dios solamente quiere la gloria para Él mismo. ¿Qué nos enseña eso? Y la verdad solamente es una, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y así muchos otros textos que hablan de que a Cristo se le adoró. Pero ahora uno puede decir, pero hermano, usted solamente está hablando con versículos del Nuevo Testamento. Veamos el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento respecto a Cristo. Ya vimos que Cristo dijo ser Dios. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y todas las declaraciones que él hizo, yo soy. Cuando aceptó la adoración, estaba diciendo, yo soy Dios. Cuando él perdonó pecados, estaba diciendo, yo soy Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Hermano, podemos usar muchos textos. Toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia, toda la Escritura, Antiguo, Nuevo, apunta a la deidad de Cristo. Pero puede aparecer esa pregunta de que, pero solamente hemos visto el Nuevo Testamento. Le invito a ver el Antiguo. Mire, Isaías 43, versículos 12 y 13. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Mire lo que dice Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Cuántos dioses? ¿De cuántos dioses está hablando acá? De uno. ¿De cuántos salvadores está hablando acá? De uno. ¿De cuántos creadores se está hablando? De uno. Volvamos a Juan capítulo 1, pero ahora vamos a leer del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos dioses vemos acá? Uno. ¿Cuántos creadores vemos acá? Uno. La verdad es absoluta, hermano. Jesús es Dios. Veamos otro ejemplo. Y esta declaración, hermano, es tremenda. Jeremías 10:10. Dice así: mas Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Hermano, tremenda declaración de Dios, presentando a Él como Dios, como el único Dios verdadero y como el creador que sustenta todas las cosas. Tremendo. Veamos Colosenses, capítulo 1, versículo 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, vemos una tremenda declaración en Jeremías 10:10 sobre Dios. Y en Colosenses vemos una declaración también tremenda. Y está hablando de Cristo, como la imagen del Dios vivo, como el que mantiene la creación, el que estuvo ahí cuando todo fue creado. Veamos otro ejemplo, y este es muy conocido. Isaías 40, versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Preparad camino a quién? A Jehová, a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Hermano, el mismo texto, la misma cita, las mismas palabras, pero ahora se está refiriendo a Cristo. Preparad camino a Jehová. Y en Mateo 3:3 es la misma cita que dice Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Preparad el camino al Señor. Hermano, la verdad es clara. Hay tanta evidencia de Cristo como Dios, hay tanta verdad, tanto. Y hermano, si seguimos, estaríamos todo el día, toda la semana, toda nuestra vida, viendo que Cristo, la deidad de Cristo, está en cada versículo. En toda la Biblia vemos o leemos que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esto nosotros? ¿Qué hacemos con esta verdad? Primeramente, entender de que aunque seamos pecadores, aunque seamos lo peor de lo peor, aunque seamos, pero lo último del mundo, tenemos acceso a un Salvador, tenemos acceso a Dios, hombre. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, con esta verdad nosotros nos damos cuenta que tenemos la oportunidad, el privilegio de poder arrepentirnos de todo corazón, de poder aceptar nuestros pecados, nuestros errores, poder derramarnos delante del Señor, poder humillarnos delante de Él, porque Él tiene el poder para perdonar, porque es Cristo quien nos justifica, es Cristo quien nos baña con su sangre, que nos perdona, es Cristo quien nos hace aceptos o amados delante del Padre. Entonces, tenemos un privilegio, hermano, tenemos esta verdad, no es una verdad para tenerla guardada, para solamente tener un concepto de Jesús como Dios. No, esta es una verdad que debe hacerse viva en nuestras vidas como cristianos. Si decimos creer en Cristo, que Jesús es Dios, debemos tener una relación con Él. Debemos ver a Cristo en nuestras propias vidas, en nuestros caracteres. Cristo debe estar presente en nuestras vidas, en nuestro día a día, donde vayamos, en el camino, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Cristo es la verdad absoluta. En toda la Biblia vemos a Cristo, pero exaltadísimo. En nuestra vida también debemos exaltarlo, también debemos darle la gloria, también debemos glorificar a Cristo con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Espero en el Señor que esta enseñanza sea de edificación, que sea algo refrescante a nuestra vida, que sea un bálsamo para nosotros, que esta verdad la podamos atesorar, porque a pesar de todas las cosas que puedan pasar, tenemos un Dios, tenemos un Señor que se llama Jesucristo y está vivo, y Él volverá. Dios le bendiga, hermano, y espero poder vernos pronto, y le mandamos hartos saludos en el Señor. Dios le bendiga.